Y el tema de esta noche está basado en los versículos del 129 al 136. Versículos del 129 al 136. Y el título es Lo que ilumina la mente. ¿Qué es lo que ilumina y lo que aclara nuestra mente? Yo he escuchado frases que dicen: conocimiento es poder. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Conocimiento es poder. Yo le agregaría: conocimiento es poder, pero si no lo aplicamos, si no aplicamos ese conocimiento, se queda sin poder. Pero conocimiento sin sabiduría es un riesgo. Hay gente que conoce, tiene habilidades, son expertos en su área, pero no tienen sabiduría para utilizar ese conocimiento. No tienen temor de Dios para utilizar o para encarrilar correctamente ese conocimiento. Hay personas que son muy buenas para abrir puertas. Entonces me voy a entender. Le abren la puerta del carro a uno rapidísimo. Tienen el conocimiento y la habilidad de hacerlo, pero no necesariamente son sabias, son astutas. Me refiero a los que roban los carros, a los que roban en las casas, que son, bueno, conocen cómo hacerlo y pues representa poder, pero no necesariamente hay sabiduría. El conocimiento lo podemos adquirir de diferentes formas, hermanos. Yo recuerdo cuando iba al colegio, yo estudié cuando estaba en primaria, estudié como a unas 4 casas, como unas 4 cuadras, de mi casa. Y en aquella época yo me ponía la mochila, sentía que esa mochila pesaba un montón. Yo no sé quiénes tuvieron esa experiencia. Nos pedían un montón de libros. De verdad que yo había pensado en traerme varios libros y no me los traje, los iba a tener aquí como en el escenario. Y pesaban esos libros y andaba uno cargando todo ese montón de libros. ¿Quiénes tuvieron esa experiencia? Después nos cambiamos de casa. Ya no eran como 4 cuadras. Ya eran casi, 6, 7 cuadras. Más o menos de aquí a la Quinta Avenida, donde antes, ¿se recuerdan? Estaba el Liceo Moderno. Yo ahí estudié. Ya eran más cuadras, hermano. Y yo ya había avanzado en mis estudios. Entonces ya no eran los libros de primero, de segundo, tercero primaria. Ya eran libros de quinto, de sexto primaria. Yo no sé por qué nos pedían tantos libros. Allá andábamos con nuestros libros. ¿Te acuerdas, Josué? Bueno, vos no llevaste libros. Ay, no somos más. Allá andábamos cargando nuestros libros. ¿Y cómo pesaban? Y la distancia, ¿verdad? Los libros. Es bueno leer, no estoy diciendo que sea malo. Pero ese es el conocimiento humano. Qué bueno que podemos adquirir conocimiento. Excelente. Está buenísimo. ¿A quiénes les gusta leer aquí? No a todos, ¿verdad? A la mayoría les gusta leer los memes de las redes sociales. Ahí sí se invierte tiempo leyendo los memes de las redes sociales. Pero ¿en qué momento hemos tomado un buen libro de historia, por ejemplo? Hay un buen libro de historia cristiana, se me fue el nombre, perdonen. Augusto González, la historia de la iglesia cristiana. Ay, perdón. Yo creo que sí voy a tener que pedirles el agüita, hermanos, gracias. Yo me rehúso a tener el agua aquí, ¿verdad? Pero sí es necesario. Gracias, Lester. Y hay otros libros que nos enseñan mucho y nos abren el conocimiento. Libros muy buenos. Libros como la literatura cristiana también. Mi mamá ha leído muchos de esos libros.
que hablan sobre el poder de la oración. Libros que nos enseñan cómo liderar, cómo guiar a otras personas. Libros que nos pueden ayudar en los momentos de dolor. Hay libros, por ejemplo, con títulos como ¿qué hacer cuando Dios no responde? ¿Verdad? ¿O dónde estaba Dios? ¿En dónde estaba Dios cuando yo estaba en medio de la tormenta? Títulos así son muy edificantes porque nos ayudan en momentos específicos. Eso es conocimiento. Pero aquí el salmista, lo que hoy vamos a ver, es más que un conocimiento. Es el poder de Dios actuando en la palabra. Empecemos a leerlo, por favor. Salmo 119, verso 129. Dice la Biblia: tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme compasión como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. En estos versículos que acabo de leer, yo encuentro 3 principios. Número 1, que la palabra de Dios da entendimiento. Y según lo que acabamos de leer, aún al más sencillo. Y yo investigué un poquito qué comentarios hay acerca de ese versículo y habla acerca de que una persona que pudiera considerarse humanamente, así en nuestro ambiente humano o laboral, pudiera considerarse con menos dotes académicos, porque miren, así somos los seres humanos, lamentablemente. Juzgamos, prejuzgamos a las personas y las ubicamos según nosotros, nuestra propia percepción. Y nosotros pensamos, es que el pobrecito no sabe mucho. Ay, él no sabe. Ay, él no estudió. El otro sí estudió. Y somos muy, no sé, juzgamos, ¿verdad? A las personas. Clasificamos, gracias, a las personas. Obviamente, si usted trabaja en una empresa o si usted contrata personas, obviamente usted debe ver ese perfil de la persona. Y si necesita contratar a una secretaria, obviamente usted tiene que verificar que esa persona mínimo sabe escribir, ¿verdad? Sabe leer y escribir. A lo que se refiere ese versículo es, aún a la persona más sencilla, aún a esa persona que en la humanidad nosotros consideramos que no sabe mucho, la palabra de Dios ilumina a esa persona. Y lo que hace la palabra de Dios es que da sabiduría, da estrategias para vivir. Yo recuerdo que hace muchos años escuché a un hombre de negocios dando una conferencia y decía: muchas empresas no ven el potencial que hay dentro de su gente. Porque hay mujeres, mencionaba él, dentro de la iglesia, que en la iglesia coordina grupos de oración, sabe coordinar personas, sabe coordinar mujeres y no necesariamente tiene una licenciatura en administración de empresas, no necesariamente tiene un diplomado, simple y sencillamente quizás llegó a 3º primaria o a 6º primaria, pero sabe discipular, sabe guiar personas y en la empresa la tienen contratada para abrir y cerrar una puerta, dice. Y no se dan cuenta del potencial que hay. Y así lo mencionó este conferencista. Hermano, eso lo hace la palabra de Dios. Aunque en el mundo, aunque humanamente, quizás
no se nos, o no se te dé el lugar quizás, espero no cometer errores en mi forma de decirlo, por tu nivel académico, por la posición socioeconómica que tú tienes, por la ropa que utilizas, por otros factores. La palabra de Dios dice que si tú permites que la palabra de Dios entre a tu vida, que la palabra de Dios entre a tu alma, tú te llenarás de sabiduría. El versículo 130 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. En un ratito les voy a explicar a qué tipo de entendimiento se refiere. La versión Dios habla hoy dice: la explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Mis hermanos, en la palabra de Dios encontramos sabiduría. ¿Cómo conducirnos diariamente? Le voy a dar unos ejemplos, incluso ejemplos bíblicos. El apóstol Pedro, cuando Jesús llamó a quien después se le llamó apóstol Pedro, pero se le llamó Pedro, ¿verdad? De primero, Pedrito, Peter. Ajá. ¿En dónde estaba Pedro? ¿En la universidad? ¿Estaba sentado con las personas de gobierno? ¿Estaba sentado con las personas estudiosas? ¿Dónde estaba Pedro cuando Jesús lo llamó? ¿En el mar? Pescando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pescando, era un pescador. En el contexto, yo respeto todos los oficios y profesiones. Si es que hay aquí un pescador, muy buen oficio, pero muy peligroso también, ¿verdad? Que se van a meter al mar. Pero en ese contexto era considerado como una persona que no necesariamente tenía que tener preparación académica. No se le exigía, si era un pescador, no se le exigía, no sé si ahora, ¿verdad?, que supiera leer, escribir. No se le exigía que supiera de computación. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Pedro caminó a la par de Jesús. Y en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, bueno, también estaba Juan ahí, que había sido pescador, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, del populacho, digamos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, ¿de dónde sale ese versículo? Veamos lo que dicen los versículos anteriores. Versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes? Díganlo en voz alta. Los gobernantes. ¿Quién más? Los ancianos. ¿Quién más? Los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. A lo que se refiere, bueno, sigamos leyendo para que comprendamos. Versículo 7: y poniéndose en medio le preguntaron, poniéndoles en medio. ¿Dónde estaban Pedro y Juan? En medio de todos estos personajes. Y cuando vieron en la forma en la que habló Pedro, ahí se quedaron maravillados. Algunos de nosotros, de los que estamos acá, quizás nos daría algún cierto temor, o tal vez podemos sentir que no estamos en la capacidad o en la preparación para pararnos al frente del Congreso de la República y exponer una tesis. Tal vez alguien acá, o en el hemiciclo de la universidad, y exponer nuestras posturas. Porque habrán otras personas que están académicamente más preparadas que nosotros. Es difícil, no es tan fácil. Estos hermanos estaban al frente de ellos. Y dice la palabra
que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no eran estudiados, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, la gente va a notar eso. Cuando tú caminas con Jesús, la gente lo va a notar. Para caminar en esta vida con sabiduría, no necesariamente, y miren, no me vayan a malinterpretar, pero no necesariamente necesitamos la colección de títulos. No estoy diciendo que los títulos sean malos. Debemos estudiar, claro que sí. Debemos prepararnos, claro que sí. Pero más que esa preparación, como creyentes que somos, debemos conocer la palabra de Dios. ¿En dónde aprendemos a ser buenos esposos? En la palabra de Dios. De una forma muy dudosa podemos aprender a ser buenos esposos en la universidad, si es que los catedráticos saber cómo tratarán a su esposa. ¿O no nos lo van a enseñar? ¿En dónde aprendemos a ser buenos hijos? En la palabra de Dios. ¿Cómo aprendemos a tomar las mejores decisiones en nuestra vida? ¿En dónde? ¿En dónde lo aprendemos? En la palabra de Dios. No es en un curso de matemáticas. Qué bueno que puedas estudiar matemáticas. Vuelvo a decirlo, no estoy diciendo que no estudiemos. Claro, estudia, por favor, prepárate académicamente. Pero no descuides la palabra de Dios. Eso que usted está haciendo, de estar aquí, escuchando la palabra de Dios, buenísimo. Porque usted se está edificando. Y de hecho, hemos tenido 17 temas hablando de lo mismo, de la palabra de Dios. Porque así es el Salmo 119. Habla solamente de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la versión Reina Valera. ¿Qué versículo les mencioné ahorita? Salmo 119, 105. Lámpara es la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, la palabra de Dios ilumina nuestra mente. En el Salmo 19, verso 7 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Este salmo es de David. Y él recalca que la ley del Señor, o sea, para nosotros ahora, la palabra de Dios, nos da sabiduría. Así que, hermanos, escudriñemos la palabra de Dios. Procuremos deleitarnos en la palabra de Dios. Cuando sean los tiempos de predicación, qué bueno que usted está acá. Ese mensaje, de hecho, lo tendrían que estar escuchando las personas que no están aquí escuchando la prédica. Hay personas que lamentablemente no están tan abiertas a recibir de la palabra de Dios. Pero yo le felicito que usted está ordenando sus prioridades, o tiene ordenadas sus prioridades. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17 dice: pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Escuche esto. El apóstol Pablo está reconociendo de que Timoteo desde la niñez está conociendo las Sagradas Escrituras. ¿Dónde están los niños aquí? Quiero escuchar un amén de los niños que están acá. Eso, alguien está poniendo atención, qué bonito. Otra vez, los niños que están acá digan amén. Muy bien, demos un aplauso a los niños, por favor. Qué alegre. Y también un aplauso a los padres, porque los traen acá. Un aplauso. Felicitaciones. Esta semana es complicada porque en la mayoría de centros educativos están en semana de exámenes. Yo sé que es complicado, pero qué bueno que están acá, aprendiendo de la palabra de Dios desde niños. El apóstol Pablo habla: desde tu niñez conoces las
sagradas escrituras. Hermanos que estamos acá, por favor, preocupémonos por ser nosotros los padres los que enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Qué bueno que los traen a la iglesia, les felicito, pero no queda aquí solamente. Esa hojita, de hecho, puede aprovechar el material que les damos. Esa hojita que usted recibe, que los niños reciben aquí para pintar, lleva el versículo de esta noche. O sea, cada vez que hay una hojita, está relacionado al tema que compartimos acá. Si a usted le cuesta en su casa encontrar hojas, encontrar versículos para hablar con sus hijos, use esa misma hoja si quiere. Y hable con sus hijos del versículo. Si usted es padre de familia y no vinieron sus hijos, yo creo que todavía hay hojas allá atrás. Tenemos hojitas allá atrás, sí, algunas. Llévese hojitas para que su niño pinte en casa. Que no solamente se mantenga pintando ahí al Spider-Man, dijera Lemuel, que solo está pintando. No, que también pinte, coloree historias de la Biblia, para que desde muy pequeño él esté aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Propóngase usted enseñarle versículos a sus hijos. Y si usted no se sabe muchos, aproveche a aprendérselo con él o con ella, con su hijo. Pero procure enseñar la palabra de Dios en su casa. Amén. Y para los que todavía no tienen hijos, este es un buen consejo que les doy. Para que cuando tengan ese chorro de hijos, espirituales también, hijos, nietos, bisnietos, ustedes enseñen la palabra de Dios. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Perdón, no terminé de leer el 15, ¿verdad? Versículo 15. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es más directo ahora. La sabiduría para salvación. Las sagradas escrituras nos van a despejar la mente, pero no solo para que nos vaya bien en esta vida. Porque el propósito de las sagradas escrituras no es solamente enseñarnos a vivir bien aquí en este mundo. El propósito de las sagradas escrituras es llevarnos a la salvación. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Que la palabra del Señor, las sagradas escrituras, le dice a Timoteo, lo que aprendiste desde niño, eso te va a dar sabiduría para la salvación. Resulta que estamos en un mundo en el que hay gente que tiene el entendimiento cegado. Y eso también lo dijo el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios. Porque el enemigo, el diablo, se va a esforzar por cegarte el entendimiento, hermano. Hay mucha confusión en el mundo en el que estamos. Pensamos, o hay gente que piensa, que ir a la iglesia es solamente para ser una buena persona. Pues qué bueno, ¿verdad? O sea, sí, el Señor obviamente nos transforma y nos convierte en mejores personas. Pero es más que eso. Una persona que no conoce la palabra de Dios se conforma con esto que les estoy diciendo. Voy a ir a la iglesia porque quiero cambiar. Voy a ir a la iglesia porque quiero ser una buena persona. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy muy buena persona. Que vayan todos los montones de gente que son malas personas. Hay falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha esforzado en cegar el entendimiento de las personas. ¿Y cómo podemos iluminar nuestra mente? A través de las Sagradas Escrituras. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El primer principio que encontramos entonces es que la palabra de Dios da entendimiento. El segundo principio es que Dios se compadece de quienes aman su nombre. Y eso lo dice el versículo 132. Del Salmo 119. Vuélvete a mí y tenme compasión como haces siempre con los que aman tu nombre. Mire, hermano, si usted ama el nombre de Dios, si usted ama su palabra, digámoslo así,
usted tiene cuello con el Señor, porque Él se compadece. Oigan lo que dice el Salmo 103, verso 13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Un buen padre que se compadece del hijo. Aquellas mamás, ¿verdad? Ya no te voy a dar de comer, como escuchamos al hermano David Navarro, ¿verdad? Si no me haces la tarea, no te doy de comer. Pero mami, ya después de retorcerse tanto del dolor, agarró un poquito, pues. Te voy a dar un pedacito, pero me tenés que entregar la tarea. Se compadecen, ¿verdad? Y a veces nos juegan la vuelta, ¿verdad? Nos quieren jugar la vuelta y los hijos. Pero el Señor se compadece, Dios se compadece de nosotros. En la versión Reina Valera dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios se deleita, hermano, en compadecerse de nosotros. Dios se deleita en hacernos misericordia. Así que ese es otro beneficio de los que logramos deleitarnos en la palabra de Dios. Así que yo le animo a que usted procure deleitarse en la palabra del Señor. Y el tercer principio que encuentro es tristeza porque no se obedece la ley de Dios. Cuando yo coloqué esa frase, digo, ¿cómo así tristeza? Si en el Señor hay gozo. ¿Se acuerdan que nosotros cantamos de vez en cuando? Cambiaré la tristeza, cambiaré. Es bíblico, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él cambiará nuestro lamento en gozo, en alegría. Dios cambia el luto en fiesta. Dios nos cambia, ¿se acuerda de aquel tema que estuve compartiendo hace muchos meses? Las cenizas por corona. Dios transforma lo negativo por alegría, por positivo, porque Él te ama. Pero en el versículo 136 dice: ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Lo que el salmista está tratando de decir, o lo que yo trato de entender, mejor dicho, que él está diciendo allí de una forma poética, es: qué triste que no toda la gente aprecia, valora la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Lamento mucho que las personas no aprecien la palabra de Dios. Y traigámoslo a nuestro contexto, en el contexto en el que vivimos, en contexto cristiano. Lamentablemente estamos en una generación que casi que nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Por eso es que yo creo que el Señor puso en nuestro corazón este tema de escudriñar la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Podemos anunciar un concierto de música, porque viene un grupo muy famoso que no voy a hacerle publicidad, pero sabe a lo que se le echa los panqueques y se refiere a un lugar que está aquí en Guatemala, casi con frontera con México. No supieron descifrar ahí ¿cómo se llama? La adivinanza. No cabemos aquí en el templo. Tendríamos que cobrar como para que la gente no se amontone, y como la capacidad es como si tuviéramos capacidad para unas 700 personas, tendríamos que cobrar carísimo para que sea VIP y que no toda la gente entre, porque no cabrían. Hicieron una actividad en el área ahí de Cayalá hace unos meses y se reportaron 35,000 personas. 35,000 personas en ese concierto. Pero hagamos una convocatoria para escudriñar las Sagradas Escrituras. Poquitos, solo ustedes. Solo nosotros, ¿verdad?
Hacemos la convocatoria para el Congreso fortaleciéndonos. Mire, lo anunciamos en redes sociales. Gracias a Dios la congregación vino. Ustedes vinieron. Ustedes tenían hambre. Ustedes tenían sed de la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Pero le aseguro que si hubiéramos puesto ahí concierto con el fulanito de tal, no hay necesidad de hacer tanta publicidad y se nos llena. Es lo que el salmista dice: derramo lágrimas de ver cómo no se obedece tu ley. Bueno, aquí es más todavía, no solamente no escuchar la palabra de Dios, sino que el salmista lo lleva a más extremo. No solamente no la escuchan, no la obedecen. No obedecer la palabra de Dios nos debería entristecernos. No para vivir tristes, me refiero a eso, sino que sentir como qué compasión. Es como cuando usted sabe que hay una comida deliciosa y está servido el banquete. Yo no sé cuál es su comida favorita. Mojarras fritas con frijolitos y tostadas de la hermana Tilo o de la hermana Lili, ahí las mojarras bien preparadas con ese caldo de mariscos y los camarones jumbo colocados en la orilla. Ya. Y que se sirva la comida que llevó tiempo prepararla, porque eso no se aplaude y ya está ahí, no. Hay que, si hay necesidad de pescarla, hasta hay que ir a pescarla, ¿verdad? Y colocarla, prepararla. ¿Y para que nadie quiera, hermano? Para que esté la comida ahí servida y todos digan: no, yo prefiero Tortrix. Yo prefiero, ya dije marca, ¿verdad? Algo así estamos en algunas ocasiones. El salmista dice: derramo mis lágrimas. Hermanos, pero yo los felicito a ustedes que están acá aprendiendo de la palabra de Dios. Y les felicito porque están conectados también recibiendo de la palabra de Dios. Y fíjense que la palabra de Dios nos consuela. Todo lo que hace la palabra del Señor en nuestros corazones, ya lo hemos estado estudiando todos estos miércoles. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos guía, nos consuela, nos fortalece, nos da sabiduría, ilumina nuestra mente, lo que estamos viendo hoy. Tanto beneficio que hay de la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Y le invito a que usted medite en esta palabra, piense en lo que le acabo de compartir y número uno, dele gracias a Dios porque usted tiene la oportunidad de escuchar y de recibir palabra del Señor. Estamos en un país en donde se nos permite compartir la palabra de Dios. Hay países en el mundo en donde está prohibido compartirse la palabra de Dios. Nosotros tenemos la libertad de compartirla, de escucharla, de proclamarla. Y es la palabra de Dios la que te da aliento, es la palabra de Dios la que te fortalece, es la palabra de Dios la que te da sabiduría, es la palabra de Dios la que te ayuda a tomar decisiones difíciles, es la palabra de Dios la que te sostiene y la que te mantiene firme. Así que, hermano, busca insistentemente la palabra de Dios. No permitas que nada más ocupe el lugar de la palabra de Dios. Qué bueno que podamos cantar, qué bien, o sea, gloria a Dios, porque es necesario, Él es digno de nuestra alabanza, claro que sí. Qué bueno que podamos tener reuniones alegres como creyentes, como cristianos. Sí, claro, es perfecto, pero la palabra de Dios es lo que nos da vida a nosotros. Amén. Es lo que nos sostiene. Medita en esta palabra y habla con Dios. Dile: Señor, ayúdame a tener hambre y sed de ti siempre. Ayúdame, Señor, a anhelar tu palabra. Ayúdame, Señor, a desesperarme por tu palabra. Ayúdame a encontrar deleite en tu palabra. Ayúdame, Señor, a que en mi corazón crezca el deseo de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, de conocer qué hay en tus sagradas escrituras, de querer escuchar qué es lo que tú me quieres decir a mí.
Habla con Dios. Yo estoy seguro que Dios quiere hablarte, pero en muchas ocasiones nuestras oraciones son solamente un monólogo. Nosotros hablamos, nosotros le hablamos, nosotros le decimos a Él. Y en muy pocas ocasiones permitimos que Él nos hable a través de su palabra. Él nos puede hablar de muchas formas, y una de ellas, y la más segura, es a través de su palabra. Clama al Señor ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame a tener hambre y sed de ti. Pídele al Señor que Él te ayude a desarrollar esa sed por su palabra. Señor, aquí estamos como hijos tuyos, como congregación, hambrientos y sedientos de ti. Queremos recibir de tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos. Enamóranos. Ayúdanos a vivir enamorados de tu palabra, enamorados de ti, Señor, desesperados por ti, sedientos de ti, Señor. El salmista lo dice acá, Señor. El salmista dice: jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Señor, ayúdanos a nosotros para que también podamos expresarnos de una forma similar. Te lo pedimos, Señor. Padre, presento también delante de ti a esta congregación toda necesidad y toda petición, toda carga que sabemos que tú ya has escuchado y sabemos que tú ya has respondido, Señor. Que mis hermanos puedan tener paz, que mis hermanos puedan regresar a sus hogares fortalecidos. Creemos en que tú nos respondes, sabemos en que tú nos guías, confiamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo les fortalezca, hermanos. Que la gracia y el favor de Dios estén con cada uno de ustedes.